Un fuerte abrazo a toda la generación del despertar. Estamos aquí en esta nueva entrega para hablar un poquito sobre la Parashá Kitizá, que es el noveno libro del Sefer Shemot, y comienza cuando Dios le pide al pueblo de Israel hacer un censo. En medio del censo cada persona entrega medio shekel porque entendemos de que cada vez que se hace un conteo se hace sobre un objeto para evitar que se despierte el Ain Hara. Continuamos entonces con el resumen de la Parashá. Después del pecado del becerro de oro y de toda la mortandad que se dio, Israel es contado. El mandamiento de hacer un kior, un aguamanil, el mandamiento de preparar el shemen hamishá, aceite de la unción. Bezalel es designado como el constructor del Mizkan. Después de 40 días en el cielo, Moshe recibe dos lujot, las tablas de zafiro. ¿Por qué Israel tropieza en el pecado del becerro de oro? El pecado del becerro de oro, la defensa de Moshe en pro de Israel. Moshe rompe las tablas. Moshe castiga a los adoradores del becerro con muerte y prueba. Moshe salva a Israel de la destrucción, y después del pecado del becerro de oro, Moshe muda su tienda fuera del campamento. Moshe solicita entender dos modos de Hashem. Moshe permanece en el cielo 40 días para recibir la segunda lujó, las tablas de la ley y los rayos de gloria sobre el rostro de Moshe. Es importante entender que cuando nosotros hablamos de la fiesta de Yom Kippur, es cuando Israel recibe el perdón por este pecado gravísimo de idolatría del becerro de oro. Entonces se establece el día del perdón a causa de que cuando Moshe logra el perdón de Israel y desciende con las nuevas tablas, ese día se establece el día de Yom Kippur, el día más solemne de la Torá, de cada una de las fiestas de la Torá. Y también es muy importante entender el proceso que vivió Israel desde el 17 de Tamuz y las consecuencias de este pecado. Después del Matán Torah, en ese día tan especial que Dios le hace una entrega formal al pueblo de Israel de los mandamientos y hacer un pacto de fidelidad y de lealtad, Moshe sube 40 días y 40 noches al monte Sinaí. Él es elevado y recibe las dos lujos escritas en zafiro por el dedo de Dios. Cuando Moshe desciende, el día que estaba marcado para que él descendiera era el día 16 de Tamuz, y pasó el mediodía y no llegó. Eso trajo impaciencia al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel había alcanzado un nivel de pureza, un nivel de grandeza, había alcanzado a llegar al nivel de Adán. Recuerden que Adán era un ser muy elevado, un ser de luz, y Israel había recuperado toda esa potencia de energía, porque cuando salió de Egipto, después de las manifestaciones de las plagas de Egipto, ellos atravesaron el Mar Rojo, hicieron mikveh. Cuando atravesaron el Mar Rojo, inmediatamente cambiaron su alimentación. Estaban habitando debajo de la Shekinah, estaban bajo las enseñanzas de Moshe. Su alimentación era maná y eran codornices. Era muy importante ese cambio de vida, ese estilo de vida. La alimentación tiene mucho que ver con la parte energética. La pureza con que las personas tienen que vivir es muy importante. Israel alcanzó nuevamente ese nivel de inmortalidad. El ángel de la muerte había perdido toda autoridad sobre el pueblo de Israel, pero cuando hicieron el becerro de oro, ellos volvieron a descender, volvieron a transgredir. Se hizo ese cortocircuito. El día marcado para que Moshe descendiera del monte Sinaí, de ese nivel de elevación de estar cara a cara con Dios, era el 16 de Tamuz, pero esa fecha no se cumplió. Hubo un retraso de parte de Moshe y el pueblo se impacientó. Los Eres Ra, todos los egipcios que se habían unido al pueblo de Israel, empezaron a presionar al pueblo de Israel hasta llegar a Aarón, y le exigían a Aarón un sustituto porque se sentían
desprotegido sin la presencia de Moshe, y llegó a tal punto de haber un asesinato, el asesinato de uno de los líderes de Israel, y Aarón se vio obligado a crear el becerro de oro. Vamos a ver qué dice el Midrash. El Midrash dice que cuando Moshe retornó al pie de la montaña, encontró a Josué, su discípulo fiel. Josué había esperado allí por 40 días. Ellos se aproximaron al campo y oyeron los tumultuosos sonidos de celebraciones alrededor del becerro. Estos sonidos se asemejaban al clamor de guerra. Josué observó. Tú me desilusionas, Josué. Moshe le respondió. Tú, el futuro líder de 600,000 personas, no deberías ser capaz de distinguir entre un sonido y otro. Esto no es el grito de victoria ni el lamento de derrota. Nosotros estamos oyendo himnos de alabanza a un ídolo. Ellos entraron al campo y vieron el becerro de oro y el gozo de danza que lo acompañaban. La ira de Moshe fue encendida. Yo no puedo entregarles las tablas de los mandamientos. La Torá consigna que un pecado de esta calaña no puede cumplir la misma de participar del Corban Pesa. Todo Israel se ha separado ahora de Hashem y se han vuelto a Picorosim. Ellos ciertamente no son dignos de recibir las tablas que contienen las misbot. Moshe se dio vuelta para regresar las lujó a Hashem, pero los ancianos le habían advertido y corrieron tras él. Ellos tomaron las lujó. Moshe intentó apartarlos y una pelea sobrevino. La fuerza de Moshe fue mucho más grande que la fuerza combinada de todos los 70 ancianos. Él arrebató con violencia las lujot de sus manos. Cuando miró a las lujot, sin embargo, notó que las escrituras sobre ellas habían desaparecido. Él persiguió. Este pecado del becerro de oro nos muestra la dimensión tan grave que alcanzó el pueblo de Israel a causa de la idolatría. Ahora la humanidad está sumida en idolatría. Cada país tiene su ídolo. Solamente India tiene más de 5,000 dioses establecidos y cada una de las naciones van detrás de los Baales. Los Baales que se meten dentro de las familias disimuladamente, los Baales que puede ser cualquier tipo de ídolo, de oro, de plata o de cualquier otro tipo. Entonces, ¿por qué la idolatría es tan grave delante de Dios? Y todo tiene un porqué. Cuando Adán cayó en su transgresión, se perdieron mundos y mundos fueron destruidos. Todo el proceso desde el linaje de Adán, que está en Génesis 5, donde dice, y Adán tuvo a Set, y Set tuvo, y así viene la descendencia en Génesis 5, es porque hay un propósito de redención, un trabajo que se ha orquestado desde los cielos para que la humanidad vuelva a tener ese nivel de Adán, para que la humanidad vuelva a tener esos niveles de pureza, para que la humanidad vuelva a ser luz. Pero el mundo está desordenado y vacío. El mundo está bajo un sistema de creencias que no permite que las personas se eleven. El mundo está en un nivel de adoración a los Baales que hacen que la ira de Dios se despierte, y por eso hay tanta enfermedad, por eso hay tanta catástrofe. Vamos a ver ahora lo que sucedió a causa de la adoración al becerro de oro. Registrado en la historia eventos que suceden en la misma fecha porque se forma una energía cósmica que cíclicamente vuelve nuevamente a ejercer su fuerza. Por eso se convoca a un ayuno a nivel universal, a nivel mundial, para contrarrestar esa fuerza cósmica que se desarrolló desde ese día del 17 de Tamuz, cuando se hizo la adoración al becerro de oro. Y vamos a ver cómo pasó. Moshe rompió las tablas en el monte Sinaí en respuesta al pecado del becerro de oro. Las ofrendas diarias en el primer templo fueron suspendidas durante el sitio de Jerusalén, después de que los Kohanim ya no pudieron contener más animales.
Las paredes de Jerusalén fueron traspasadas previo a la destrucción del segundo templo en el año 70 antes de nuestra era. En nuestra era. Previo a la gran revuelta, el general romano Apóstolos quemó un rollo de la Torá sentando un precedente para la horripilante quema de libros judíos a través de los siglos. Una imagen idólatra fue ubicada en el santuario del templo sagrado, un acto descarado de blasfemia y profanación. Entonces, este ayuno de Tamuz, que se hace el 17 de Tamuz, tiene el propósito de contrarrestar esas fuerzas cósmicas que fueron activadas a causa del pecado de idolatría. ¿Por qué el pecado de idolatría es tan grave? Porque va en contra de la unidad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Adonai es nuestro Dios único. No necesitamos 3 dioses, 4 dioses, 5 dioses. No necesitamos ídolos hechos de madera ni de cobre. No necesitamos ir detrás de otras creencias que nos alejan de la verdad. Adonai es uno y es único. Y esta es la principal enseñanza que nos deja esta parashá. El alejarnos de la idolatría, el salir huyendo de la idolatría te va a asegurar la vida. Pero el profundizar, insistir, el no abrir tu mente, el no abrir la pauta para que tú entiendas de que la idolatría trae consecuencias de muerte, trae consecuencias de enfermedad, trae consecuencias de pobreza. Entonces, el no abrir tu mente para entender eso va a traer grandes catástrofes sobre tu vida. Aunque Dios es un Dios de amor, las consecuencias vienen a causa de la transgresión del hombre. Yo soy el Moré Isaac Chamuel y ustedes son la generación del despertar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shabbat Shalom.